Realizaremos un examen neurológico siempre que en un animal de compañía exista sospecha de que puede existir una lesión en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, y con el examen neurológico lo que pretenderemos o lo que conseguiremos al final será primero determinar si realmente existe una lesión en el sistema nervioso y que no se trata de una lesión en cualquier otro sistema a nivel ortopédico o a nivel sistémico. Y en segundo lugar, si existe una lesión en el sistema nervioso, determinar a qué nivel exacto del sistema nervioso se encuentra esa lesión. De hecho, el examen neurológico es muy sencillo de realizar. Simplemente tienes que tener varias cosas en cuenta, como ser bastante sistemático, realizar siempre un examen neurológico completo en cualquier caso, y de hecho siempre es un proceso muy económico y que requiere poco material, por lo que lo puede realizar cualquier veterinario. De hecho, el examen neurológico consta de 6 partes diferenciadas. En la observación valoras el estado mental del animal, si es normal o no, si interacciona con el resto del ambiente de forma normal, está atento. Más cosas que tendrías que valorar en la observación sería la postura del animal, postura de la cabeza, la postura también del cuerpo, si está en una estación adecuada. Es muy importante valorar la marcha del animal, cómo camina de cara a nosotros, de espaldas, cómo se aleja, incluso cómo camina de lado, para valorar todas las situaciones posibles, y valorar si realmente la coordinación de las extremidades y su función motora es adecuada o no. En la observación del animal, dependiendo del problema neurológico que estemos evaluando, es importante a veces evaluar la marcha subiendo y bajando escaleras, sobre todo en problemas que afectan a la columna vertebral, para valorar la marcha de las extremidades tanto anteriores como posteriores o la dificultad que el perro pueda tener bajando o subiendo escaleras.
La propiocepción, al igual que el resto de las reacciones posturales, es una respuesta compleja del organismo frente a un estímulo en una extremidad. Las vías que recogen este estímulo son vías sensitivas que llevan la información a nivel medular. Esta información sube por vías espinales sensitivas ascendentes medulares hasta el encéfalo y allí se integra en varios centros de integración cerebrales, donde se produce una respuesta motora que baja también por vías descendentes motoras a través de toda la médula espinal, hasta llegar a las neuronas motoras inferiores que realizarán la acción concreta de cada reacción postural. En este caso, la de reponer la extremidad en la posición correcta. Bueno, empezaremos primero valorando la propiocepción, y es muy importante al valorarla sujetar el animal por el abdomen un poquito para que tenga un sostén y colocar la parte distal de la extremidad sobre su dorso. El animal, pues, como este, tendría que recolocarlo inmediatamente. Lo realizaremos primero en las extremidades posteriores y después en las dos anteriores. Y ahora prueba tú de hacerlo. ¿Así se valora bien? Pues no. Deberías sujetar el peso del animal y dejar que simplemente contacte la parte dorsal, que ya lo note y recoloque. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la forma correcta. La siguiente reacción postural que valoraremos será la prueba de la carretilla. Para ello colocaremos nuestro brazo bajo el abdomen del animal y elevaremos todo el tercio posterior, haciendo caminar al animal hacia adelante. Para realizar la reacción de la carretilla con la cabeza levantada, se coloca una mano debajo del abdomen del animal y se levantan las extremidades posteriores de forma que no contacten con el suelo, la otra mano debajo del mentón levantando suavemente la cabeza para que no pueda ver el suelo, y se empuja al animal hacia adelante forzándole a dar pequeños pasos con las extremidades anteriores. Otra reacción postural que valoraremos también será la prueba del salto, y para ello pues elevaremos 3 extremidades a la vez y haremos saltar al animal sobre esa extremidad, siempre lateralmente. Primero las extremidades anteriores y después las posteriores. No, esto es incorrecto. Medialmente no se puede realizar la prueba del salto, hay que siempre realizarla hacia la parte lateral. Para la reacción del impulso postural extensor, se coge al animal por debajo, justo por detrás de las extremidades anteriores y se levanta en posición vertical. Se levanta del suelo y luego se le deja caer hasta que toque el suelo y se le hace hacer unos pasitos hacia atrás, mirando si los pasos son coordinados. Para realizar la reacción de situación, se coge al animal en brazos y se le acerca al borde de una mesa para ver si, anticipando que se acerca al borde de la mesa, el animal coloca las extremidades antes de llegar a tocar la mesa. Y después realizaremos la hemiestancia, flexionando y elevando 2 extremidades del mismo lado, para ver si se mantiene adecuadamente en pie, y la hemimarcha la haremos caminar con 2 extremidades lateralmente. Primero hacia un lado y después hacia el otro.
reflejo, por el contrario, es una respuesta simple y heredada del organismo que se organiza a nivel medular única y exclusivamente o a nivel de tronco de encéfalo. En el reflejo intervienen dos tipos de vías, las vías sensitivas o los nervios sensitivos que llevan la información sensitiva hasta la médula espinal, una pequeña interneurona al mismo nivel medular donde ha entrado la información sensitiva y una vía motora o nervio motor que lleva la información al músculo que debe contraerse. Estos reflejos, aún así, están controlados por neuronas motoras superiores que proceden de centros encefálicos superiores y cuya función es únicamente la de disminuir o de inhibir ligeramente estos reflejos en condiciones normales. Disminuir para que los reflejos no sean exagerados o no se produzcan de forma exagerada. La función de estas neuronas motoras superiores es de hecho la de modular la intensidad del reflejo. Vamos a probar de valorar los reflejos espinales en este perro. Y empezamos valorando los reflejos de las extremidades posteriores, ¿eh? Debe estar la extremidad lo más relajada posible. Y para valorar el reflejo patelar, colocamos una mano debajo de la rodilla y de la parte distal del fémur y golpeamos sobre el tendón rotuliano. Debemos ver justamente una extensión de la articulación de la rodilla. Y a continuación valoramos el reflejo gastrocnemio y para ello debes rotar ligeramente hacia el lado externo el tarso para tensar lo que es el tendón de inserción del músculo gastrocnemio y golpear sobre él. Lo que deberás ver es esta contracción de la musculatura del gastrocnemio. El último reflejo que vamos a valorar es el reflejo flexor y para esto tendrás que provocar un ligero estímulo interdigital y el animal deberá retirar toda la extremidad flexionando todas las articulaciones, ¿eh? Debería ser consciente, girar la cabeza hacia el estímulo si le provocamos dolor. Fíjate que cuando provocamos el reflejo flexor, la extremidad contralateral está totalmente relajada y en caso de que se extendiera tendría significación patológica, tendría un reflejo extensor cruzado. Pasamos a valorar la extremidad anterior, también debería estar lo más relajada posible y el primer reflejo que normalmente valoramos es el tricipital. Al igual que el gastrocnemio hay que rotar ligeramente, en este caso el codo, para tensar el tendón y golpear sobre este tendón del tríceps. Hay que ver una pequeña contracción en el músculo tríceps. Fíjate que también en ocasiones se extiende el codo. Después valoraremos lo que es el reflejo bicipital y para esto colocaremos un dedo sobre la inserción del tendón bicipital, lo rotaremos un poco lateralmente y golpearemos sobre él. Deberíamos ver, como en este caso, una pequeña contracción del bíceps. Y por último, al igual que en las otras extremidades, valoramos el reflejo flexor. ¿De acuerdo? Valoramos el reflejo perineal. Tienes que provocar un estímulo en la zona cutánea alrededor del ano y fijarte en que se contraiga esa zona.
Para empezar la valoración de los pares craneales, valoraremos la función visual, tirándole un trozo de algodón para ver si lo sigue cuando cae. Valoraremos también la respuesta de amenaza. Para ello ejerceremos un estímulo de amenaza por separado sobre cada ojo y deberá contraer el párpado sin nosotros tocar la zona facial. Deberías no tocarle los pelos y no estimularlo, si no le provocas un estímulo táctil. Muy bien, que solo lo vea. Miraremos también el reflejo palpebral. Para esto tendrás que estimular tanto en la parte medial como lateral del canto del párpado y deberá contraerse el párpado. Para valorar el reflejo pupilar deberemos estar en una habitación a oscuras, cuanto más oscuro mejor, y estimularemos la pupila del animal con un haz de luz. Y para valorar el reflejo pupilar indirecto, al estimular este, miraremos inmediatamente el otro. Para valorar el reflejo corneal, con un hisopo ligeramente humedecido, deberás estimular justo la superficie de la córnea y verás que se retrae el globo ocular y contrae el párpado. Para evaluar los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que son los que controlan la posición y los movimientos de los globos oculares, miramos primero la posición normal de los globos oculares, levantamos ligeramente el párpado superior de cada ojo, de manera que veamos la esclera de ambos globos oculares y miramos la posición observando si hay algún tipo de desviación de alguno de los globos oculares o estrabismo. A continuación movemos la cabeza del animal de lado a lado e inducimos un nistagmo fisiológico o movimiento conjugado, pareado de ambos globos oculares con dos fases, una rápida hacia el lado hacia el que estamos moviendo, en la dirección en la que estamos moviendo la cabeza, y una lenta en la dirección contraria. Nos fijaremos, por tanto, también en que la posición de los ojos sea la adecuada y simétrica, incluso elevando la cabeza, ¿de acuerdo? Nos fijaremos también en la sensibilidad facial, si es la correcta, valorando la sensibilidad en la zona interior de las fosas nasales, la zona cercana a los labios y a los ojos, incluso en el interior de los pabellones auriculares. Y para finalizar la valoración de los nervios craneales, pues palparemos la musculatura tanto temporal como mesentérica, que tiene un tono normal. También la musculatura brachiocefálico, trapecio y esternocefálico. Y la lengua, si tiene un tono muscular normal. El reflejo de devolución, introduciéndole dos dedos sobre la faringe. Lo mejor sería palpar la zona faringe-laringea para notar que realmente deglute de forma adecuada.
Palparemos toda la columna vertebral del animal, inicialmente elevando la cola, para valorar si existe algún tipo de dolor, especialmente lumbosacro. Palparemos toda la columna, desde la zona más caudal hasta la zona más craneal, normalmente colocando una mano bajo el abdomen para notar alguna pequeña resistencia en caso de que tenga dolor en esa zona. Además de palpar lateralmente toda la zona cervical, también deberíamos extender el cuello, flexionarlo y lateralizarlo hacia los dos costados. Para valorar la sensibilidad en las extremidades, valoramos primero la sensibilidad superficial, pellizcando en alguna membrana interdigital. La respuesta normal es el reflejo flexor y luego gestos de la cara del animal que indiquen que está notando que le pellizcamos. Para valorar la sensibilidad profunda, que solo se valora si la superficial está ausente, pellizcamos con un mosquito alguna estructura ósea o la base de la uña del animal, y la respuesta es la misma, la flexión y una indicación con la cabeza de que están notando que le pellizcamos. Realizaremos también el reflejo panicular para provocar una contracción tras un pequeño estímulo cutáneo de toda la musculatura del tronco a un lado y al otro. Ten en cuenta que aunque estimules en un lado, se contrae la musculatura de ambos siempre. A continuación voy a mostraros unos cuantos casos de animales con lesiones neurológicas en distintas localizaciones típicas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Lo primero que observamos en la marcha de este animal es que tiene una tendencia clara a andar en círculos hacia el lado derecho. Gira constantemente hacia el lado derecho en círculos amplios, no en círculos estrechos, además. Y si observamos un poquito más, vemos que mueve o tiene dificultades al realizar los movimientos en las extremidades del lado izquierdo, tanto en la anterior como en la posterior. Sobre todo la anterior, que muchas veces se le va de lado o deja el tarso en contacto con el suelo, como ahora. Pero presenta déficits motores o en la marcha en las extremidades, tanto anterior como posterior del lado izquierdo. Tiene, por tanto, lo que llamaríamos una hemiparesia izquierda y una tendencia clara a andar en círculos o a dar círculos amplios hacia el lado derecho, hacia el lado contralateral. Aquí le estamos evaluando los pares craneales y vemos que la respuesta de la amenaza es correcta en el lado derecho, el animal parpadea
ante el gesto de amenaza, mientras que en el lado izquierdo no tiene amenaza, no tiene respuesta a la amenaza. El reflejo corneal es normal, así como la evaluación del resto de pares craneales, excepto quizá la sensibilidad nasal, que está un poco disminuida en el lado izquierdo también. No le molesta tanto cuando le ponemos el algodón en la nariz izquierda como cuando se lo ponemos en la derecha, o cuando le tocamos la cara izquierda o la derecha. Es decir, tiene la sensibilidad facial un poco disminuida en el lado izquierdo. En las reacciones posturales, las del lado derecho son normales, que era el lado que era normal en la marcha también. En esta anterior puede parecer ligeramente retrasada, pero a veces el hecho de llevar un catéter intravenoso en la extremidad puede retrasar un poco la reacción de la propiocepción. Aún así veremos que hay una diferencia muy grande entre la extremidad del lado derecho y las del lado izquierdo. Hay déficits de propiocepción claros en el lado izquierdo. El animal no recoloca la extremidad en absoluto. Al hacer el resto o otras reacciones posturales como la del salto, vemos que el animal no salta en absoluto sobre la extremidad anterior izquierda, mientras que tiene un salto relativamente normal en la extremidad contralateral, en la derecha. Mientras que cuando lo intentamos hacer en el lado izquierdo, el animal se cae de ese lado. Todos los déficits que vemos en este animal, la tendencia a la marcha en círculos hacia el lado derecho, la hemiparesis contralateral, es decir, hemiparesis izquierda, los déficits de la respuesta de amenaza y de sensibilidad facial en el lado izquierdo también, nos indican que la lesión de este animal está en el hemisferio cerebral derecho. En este animal el diagnóstico fue mediante resonancia magnética de encefalopatía isquémica felina. En etología clínica siempre es recomendable realizar un examen médico del animal para descartar para descartar una posible causa orgánica como responsable o como corresponsable del cambio de comportamiento. En el examen médico nosotros recomendamos que incluya un examen físico, un examen neurológico, que este último puede estar realizado o por el propio veterinario o en los casos tal vez más graves o los que impliquen un comportamiento agresivo, sí que sería recomendable que lo hiciera un especialista en neurología. Y también dentro de este examen médico hacer un análisis de sangre, fundamentalmente para determinar parámetros hepáticos, parámetros renales y determinaciones hormonales, fundamentalmente de tiroides, función tiroidea y función adrenal. Los cambios de comportamiento que con más frecuencia pueden tener un origen doble, es decir, un origen médico o un origen etológico o ambos de forma combinada, son, por un lado, determinadas formas de agresividad, por otro, los problemas de eliminación inadecuada, tanto si son de defecación como de micción, y por último, las conductas repetitivas, las conductas estereotipadas, tanto si nos referimos al perro como si nos referimos al gato. La razón fundamental de llevar a cabo un examen neurológico de un perro o de un gato con un problema de comportamiento es el hecho de que un problema orgánico, una enfermedad, puede manifestarse única y exclusivamente a través de un cambio en el comportamiento. Por lo tanto, el cambio en la conducta del perro podría ser en algunos casos el único síntoma o el primer síntoma observable de una patología orgánica subyacente. Por ello, el examen neurológico está indicado en casos en problemas de comportamiento. Por ejemplo, un comportamiento agresivo podría estar causado por un tumor intracraneal y en algunos casos esta patología solo provocaría un cambio en el comportamiento del perro y en concreto lo que provocaría es la aparición de un comportamiento agresivo. Es importante realizar un examen neurológico también en cualquier problema de comportamiento que implique una conducta repetitiva, es decir, un comportamiento estereotipado, como pueden ser los casos de persecución de la cola, los casos de dermatitis sacral por lamido, los casos, por ejemplo, en los que el animal muestra una conducta aparentemente un trastorno alucinatorio en el cual persigue luces, persigue sombras o intenta cazar
objetos inexistentes. Estos problemas, aunque pueden tener un motivo etológico, también pueden estar causados por enfermedades del sistema nervioso central, y por ello, cuando un animal presenta cualquiera de estos comportamientos, es importante en primer lugar realizar un examen neurológico para descartar una causa orgánica. Lo primero que observamos en este animal es que da vueltas constantemente o rueda constantemente sobre su lado derecho. Además, cuando le damos apoyo en el lado derecho y conseguimos que se mantenga en una posición más o menos external, vemos que tiene una torsión bastante exagerada de la cabeza hacia el lado derecho también. Al evaluarle los pares craneales nos damos cuenta de que no parece tener respuesta de amenaza en el ojo derecho. En el ojo izquierdo la respuesta de amenaza es cuestionable, a veces parece que responda, a veces parece que no. Y lo que sí vemos claramente es que tiene un estrabismo ventral posicional en el ojo derecho. Y además, si observamos con atención, tiene nistagmo patológico. En algunas ocasiones incluso parece que el ojo derecho va a un ritmo y el ojo izquierdo a otro ritmo, o que el ojo derecho se mueve y el izquierdo no. Es lo que llamaríamos un nistagmo desconjugado, cuando cada ojo se mueve en distinta dirección o a distinto ritmo. Otra vez, nistagmo vertical en el ojo derecho, rotatorio en el izquierdo, es decir, nistagmo desconjugado. Y es un tipo de nistagmo que solo observamos con lesiones en el sistema vestibular central. Y al evaluar las pupilas, observamos que en el ojo derecho la pupila está miótica y por lo tanto no responde a la luz, es decir, no puede contraerse más porque está en miosis total. Mientras que en el ojo izquierdo, ahora la veremos, la pupila es de tamaño normal. Y la sensibilidad facial correcta en el lado izquierdo y ligeramente disminuida en el lado derecho. En cuanto a la propiocepción, en el lado izquierdo, aunque puedan parecer un poco retrasadas, están presentes, el animal reacciona y reposiciona la extremidad, mientras que en el lado derecho no existe recolocación alguna hacia la posición normal de la extremidad. Los déficits en este animal, la torsión extrema de la cabeza o el ladeo de la cabeza hacia el lado derecho, las ruedas o el rodar constantemente el cuerpo sobre el lado derecho, los déficits de propiocepción en las extremidades anterior y posterior derecha, más la presencia de nistagmo desconjugado y la presencia de alteraciones en otros pares craneales, como las que vienen indicadas por la ausencia de respuesta a la amenaza o la presencia de miosis o disminución en la sensibilidad facial, nos hacen localizar la lesión en el sistema vestibular central, concretamente en el lado derecho, en el sistema vestibular central derecho. En este caso la lesión estaba causada probablemente por una hemorragia causada por un traumatismo cráneoencefálico. El perro había sido atropellado. En este caso vemos a un animal con una marcha atáxica, es decir, incoordinada, y una torsión de la cabeza hacia el lado derecho y una tendencia a dar círculos cerrados de vez en cuando hacia el lado derecho también. Al evaluar los pares craneales nos damos cuenta de que el animal no tiene amenaza en el ojo derecho, no tiene respuesta de amenaza, sí la tiene en el ojo izquierdo. Aquí la diferencia es clara. Tiene un estrabismo ventral posicional en el ojo derecho, mucho más marcado cuando levantamos la cabeza del animal, lo que indica es un estrabismo posicional. Tiene reflejo corneal presente en el ojo izquierdo, mientras que el reflejo corneal está ausente en el ojo derecho. La ausencia de reflejo corneal implica afección de una de las ramas sensitivas del nervio trigémino en ese lado, en el lado derecho. Y la sensibilidad facial, si nos fijamos, está también disminuida en el lado derecho. El animal reacciona mucho menos a los estímulos táctiles en el lado derecho que a los estímulos táctiles en el lado izquierdo, a los que reacciona mucho más, de manera más aguda y más rápida. Al evaluar la propiocepción, de momento la extremidad posterior derecha
la propiocepción parecía normal, lo mismo que en la anterior derecha. Aunque, bueno, si la repetimos varias veces vemos que hay retrasos. Y en las extremidades contralaterales, en las izquierdas, hay un retraso claro. La torsión de la cabeza hacia el lado derecho, la presencia de déficits en las reacciones posturales y sobre todo la presencia de déficits en otros pares craneales, como son los déficits en la respuesta de la amenaza y los déficits en sensibilidad facial, indican que tenemos una lesión en el sistema vestibular central del lado derecho. Y en este caso causada por una enfermedad inflamatoria, por una meningoencefalitis, en concreto por una meningoencefalitis granulomatosa. En oftalmología solemos recurrir a un examen neurológico cuando vemos que tenemos alteraciones de los pares craneales que están implicados en la inervación del globo ocular. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes sería en una parálisis facial. También para alteraciones del sistema nervioso autonómico, por ejemplo, cuando vemos un síndrome de Horner, para hacer una exploración adicional, o bien alteraciones en la movilidad del globo ocular, tipo nistagmus, algunas alteraciones también en la posición del globo ocular debido a alteraciones en la inervación de los músculos extrínsecos, básicamente pues para determinar si solo una alteración ocular o si puede haber una alteración sistémica que sea responsable de esos signos oculares que estamos viendo. Por otro lado, y uno de los casos más frecuentes sería cuando vemos alteraciones en nervio óptico, porque hay que recordar que el nervio óptico y la retina forman parte del sistema nervioso central y algunas de estas alteraciones del sistema nervioso central pueden tener sintomatología ocular. Y también es cierto pues, el caso inverso, es decir, en neurología a veces recurren a una exploración oftalmológica cuando sospechan que hay una masa intracraneal o bien tienen una meningitis o sospechan de la presencia de una meningitis, porque estas enfermedades también pueden cursar con signos en nervio óptico, a veces también en retina, y eso les puede orientar un poquito más hacia el diagnóstico definitivo, hacia qué prueba realizar para hacer ese diagnóstico. Es decir, que solemos colaborar muchísimo entre las dos disciplinas. Entonces, hay ocasiones en las que los signos generales, es decir, signos neurológicos, son los que llaman más la atención a propietario y suelen venir a neurología, y en ese caso ellos nos lo remiten para hacer el examen oftalmológico, o también hay casos contrarios en los cuales el propietario lo que más le llama la atención es la ceguera, viene a oftalmología y lo referimos para intentar completar el examen y también el diagnóstico. Otros casos pues puede ser pues, en un síndrome de Horner, evidentemente hacemos pruebas de colirios, intentamos determinar cuál es la neurona responsable, pero luego solemos requerir que hagan un examen complementario para asegurarnos de que no hay otras lesiones neurológicas y en ocasiones pues, otros exámenes complementarios de tórax o oído, etcétera, pues para llegar a un diagnóstico definitivo. En este animal lo primero que vemos es que la marcha es normal, el estado mental también es normal, sin embargo tiene una torsión o un ladeo de la cabeza hacia el lado izquierdo. A la vez, aparte de la torsión de la cabeza, lo que observamos también es que tiene una caída significativa del labio en el mismo lado, en el lado izquierdo. El labio mucho más caído o le cuelga mucho más el labio del lado izquierdo. Al evaluar los pares craneales, el animal presenta respuesta de la amenaza en el ojo derecho y tiene respuesta de amenaza en el ojo izquierdo porque retrae el globo ocular y sube la membrana nictitante, pero no puede parpadear. En el ojo derecho tiene el reflejo corneal normal y lo mismo en el ojo izquierdo, a excepción de que es incapaz de cerrar los párpados. El reflejo palpebral es normal en el ojo derecho y está ausente en el ojo izquierdo. Por el contrario, la sensibilidad facial es correcta en los dos lados de la cara. Es decir, las ramas sensitivas del nervio trigémino no están afectadas en este caso. Parece que hay afección única y exclusivamente del octavo par craneal o nervio vestibular y del séptimo par craneal o nervio facial.
El animal tiene una parálisis facial prácticamente completa en el lado izquierdo, en el mismo lado hacia el que ladea la cabeza. Es algo que vemos frecuentemente. Animales con síndrome vestibular periférico y en el mismo lado del síndrome vestibular una parálisis facial. Vemos el estrabismo ventral posicional en el ojo izquierdo, en el ojo del lado afectado, y aún así la presencia de nistagmo fisiológico normal. Y en estos animales las reacciones posturales deben ser normales. Pues la presencia o el ladeo de la cabeza hacia el lado izquierdo junto con la parálisis facial izquierda, el estrabismo ventral posicional en el ojo izquierdo, pero con ausencia de déficits en otros pares craneales, ausencia de déficits en reacciones posturales y con un estado mental completamente normal, nos hacen localizar la lesión en el sistema vestibular periférico del lado izquierdo, en este caso causado por una infección en el oído interno izquierdo, por una otitis interna izquierda. Bueno, lo que vemos en este gato, que son estas excursiones de la cabeza de lado a lado, pendulares, y la ataxia grave y hasta el punto de que el gato no puede levantarse, anda agachado intentando mantener el contacto con el suelo de la estancia o la estación de base ancha, tiene las extremidades muy separadas, son típicas de un síndrome vestibular bilateral. Sobre todo las excursiones estas de lado a lado de la cabeza, el animal constantemente lleva la cabeza de un lado para otro, de forma pendular, son típicas de una afección vestibular periférica bilateral. La evaluación del resto de pares craneales normalmente es normal, tienen palpebral, pupilar, amenaza, etcétera, etcétera. Lo único que estos animales no tienen, con síndrome vestibular periférico bilateral, es nistagmo fisiológico. La mayoría de los síndromes vestibulares periféricos bilaterales en gatos son de origen idiopático y suelen resolverse solos en cuestión de semanas. Probablemente tenemos dos situaciones, casos que nos llegan en la visita dermatológica y al final tenemos que sugerir una visita neurológica y un examen neurológico. La primera, y probablemente es la más frecuente, son los casos que nos llegan con otitis externa, una otitis externa crónica recurrente, en la que podemos tener signos neurológicos tipo la caída del labio, con la sialorrea, signos neurológicos que pueden hacer pensar que existe una otitis media o una otitis interna concomitante. En este caso es muy importante también la visita neurológica para tener una valoración del caso que puede ser muy útil, ya sea desde el punto de vista tratamiento, es decir, si tiene que hacer una terapia antiinflamatoria para resolver estos signos neurológicos, como también para establecer criterios de pronóstico que pueden decidir si el caso tiene que tener una resolución desde el punto de vista con un tratamiento médico o en realidad tiene que ser ya un caso que se tiene que mandar a cirugía, ¿no? Otros ejemplos, y probablemente son mucho menos frecuentes que el caso de la otitis externa asociada a otitis media o otitis interna, son en los que tienes lesiones cutáneas que pueden ser inducidas por o una enfermedad dermatológica primaria, o sea, una enfermedad parasitaria, una enfermedad infecciosa, una enfermedad alérgica, con lo que tienes lesiones autoinducidas, pero puede ser que en algunas ocasiones estas lesiones autoinducidas son autoinducidas por una enfermedad neurológica. Lo más frecuente es que sea una enfermedad del sistema nervioso periférico. En este caso, por enfermedades tipo traumas, neoplasias neurogénicas, compresiones, como por ejemplo la cauda equina en el pastor alemán, puede ser que provocan de las sensaciones que no podemos definir, pueden ser prurito, pueden ser dolor, que hacen que el perro o el gato manifieste con el lamido excesivo, se provoca de las lesiones que pueden ser confundidas con lesiones provocadas por una enfermedad dermatológica pruriginosa. A veces hay de las enfermedades del sistema nervioso central que pueden dar como manifestación signos clínicos que pueden confundirse con signos dermatológicos.
Y por ejemplo, un ejemplo particular es de la raza, el Cavalier King Charles, que pueden tener prurito en la región de la escápula por una siringohidromelia en vez de un problema de prurito alérgico. Y esto también a veces es importante considerar una enfermedad de este tipo en el diagnóstico diferencial y referir el caso para un examen y una visita neurológica. En esta perrita lo que observamos, bueno, en principio es la presencia de estos temblores generalizados, la estancia o la estación de base ancha, con el cuerpo pegado completamente al suelo, y la presencia de estos temblores continuados que se acentúan, veremos, al cogerla o al intentar ella iniciar algún movimiento, por lo que los llamamos temblores de intención. Y estos son típicos de enfermedades cerebelares o de afecciones cerebelares. Lo mismo que la ataxia y la estación de base ancha por pérdidas de equilibrio. La perra no es que no tenga función motora, tiene función motora perfecta, es que es incapaz de mantener el equilibrio por culpa de los temblores y por culpa de que no sabe muy bien dónde tiene las extremidades. Es lo que suele ocurrir en afecciones cerebelares. Si se puede evaluar, los animales con afecciones cerebelares puras no deben tener déficits de propiocepción, puesto que las vías de la propiocepción no pasan por el cerebelo ni están influidas por el cerebelo. Es decir, la propiocepción en esta perra, aunque incapaz de andar, es perfecta, cual es típico también de afecciones cerebelares puras. Y lo que sí no es infrecuente que estos perros presenten, como vemos en el vídeo, son déficits en la respuesta de amenaza. Sabemos que las vías que regulan la respuesta de la amenaza pasan por el cerebelo y están altamente influenciadas por el cerebelo, y muchos de los perros con afecciones cerebelares graves carecen de respuesta de amenaza. Así como la presencia de un nistagmo pendular, que puede ser vertical o horizontal, y pendular significa no tiene una fase rápida y una fase lenta, sino que son todo fases rápidas en cualquier dirección. Es típico también de afecciones cerebelares. El resto de pares craneales es normal, así como el resto del examen neurológico. En animales como este, de raza pequeña, con una afección o con signos de afección cerebelar puros, como los que tiene esta perrita, el diagnóstico diferencial principal es el de una cerebelitis idiopática o linfocítica, o lo que se conoce también con el síndrome de perro pequeño blanco temblador. Es una enfermedad, una encefalitis que afecta al cerebelo, una cerebelitis, que se supone de origen inmunomediado y que se diagnostica mediante análisis del líquido cefalorraquídeo. Pues esta es la misma perrita a la semana de haber iniciado el tratamiento para la cerebelitis idiopática, para demostrar que, bueno, que es una enfermedad que se trata con medicación y a la que suelen responder muy bien la mayoría de los animales. El animal no está todavía completamente normal, pero hace solo una semana que está con medicación, y con el tiempo responden incluso mejor y llegan a curarse completamente. En medicina interna siempre tenemos que llevar una sistemática a la hora de tratar los casos clínicos. Nos basamos primero en el análisis de la historia clínica del animal, por supuesto en la anamnesis cuidadosa y luego en el examen físico. Dentro del protocolo entrará una analítica completa, entrarán las pruebas complementarias pertinentes, y cuando estemos descartando, por ejemplo, problemas hepáticos, a veces problemas de insuficiencia renal, problemas endocrinológicos o metabólicos, cuando hayamos descartado también intoxicaciones, será cuando estos casos queden remitidos a neurología. Podemos encontrarnos animales que presentan temblores y que en la mayoría de los casos realmente se debe a un problema neurológico, pero también puede deberse a un problema metabólico, a un problema endocrino, como puede ser una situación de hipoglucemia, de hipocalcemia o una enfermedad de Addison. También, simple y llanamente, un animal que tenga miedo, que es quizá lo más común. Podemos encontrarnos animales que tengan cambios de consciencia, desde un animal que tenga ligera depresión, que es habitual en cualquier animal enfermo, hasta un animal que tenga cierto grado de estupor o un animal que llegue a una situación de coma. Hay múltiples cuadros clínicos de medicina interna o causas de enfermedades internas que pueden llevar a una situación de este tipo también.
En cuanto a otra de las situaciones que quizá es la más habitual e importante, son los cuadros convulsivos. Aquí tenemos quizá una dificultad especial, y es, lo primero de todo, distinguir a través de la historia clínica y la anamnesis si la situación clínica que estamos viendo es un cuadro de convulsiones o un cuadro de síncope. Un cuadro convulsivo sí que va a ser objeto de estudio en muchísimas ocasiones de la neurología, por patologías meníngeas, por neoplasias del sistema nervioso central, pero podemos tener convulsiones por intoxicaciones, por ejemplo, por metaldehído. Podemos tenerlas por algunos procesos infecciosos también. Podemos tener un cuadro de convulsiones a consecuencia de una encefalopatía hepática y a consecuencia incluso de una hipernatremia severa. Otro de los signos clínicos que pueden ser propios de cuadros neurológicos son las situaciones de paresia o parálisis. A veces podemos tener una situación de debilidad o de paresia en un animal que tiene un problema metabólico, un problema endocrino. Por ejemplo, alteraciones del metabolismo de la glucosa. Un animal que tiene un insulinoma y que tiene una hipoglucemia pueden ser animales con una debilidad de tercio posterior y que aparentan tener una paresia, y esta debilidad mejora y no es constante. O podemos encontrarnos una neuropatía diabética en un gato con plantigradismo, y que con la evolución de esta diabetes mellitus presenta esa forma anormal de caminar, esa posición anormal y esa sintomatología neurológica que no es primaria, sino secundaria a una endocrinopatía, y además una endocrinopatía común. ¿Qué más podemos encontrar en esta línea? Alteraciones del comportamiento. Y quizá un ejemplo típico puede ser las anomalías vasculares hepáticas. Gatos que tienen tialismo después de comer, perros que presionan la cabeza contra la pared, que tienen head pressing después de comer, que vocalizan, que tienen incluso agresividad. Algunos llegan a presentar cuadros convulsivos. Y no es porque tengan una patología neurológica primaria, sino porque lo que hay es un shunt hepático, es una anomalía vascular hepática, y cuyo tratamiento será el tratamiento de esa anomalía vascular hepática, y no el tratamiento en sí de una enfermedad neurológica. Una husky, que está tetraparética, digo parética porque tiene función motora en las extremidades, si nos fijamos es capaz de realizar pequeños movimientos voluntarios, aunque es incapaz de mantenerse en pie por ella misma, por lo tanto decimos que está tetraparética no ambulatoria. Además, si nos fijamos, aparte de estar tetraparética, el animal es incapaz de mantener la cabeza levantada, está tan débil que la cabeza se le va hacia el suelo. La propiocepción está ausente en las 4 extremidades. Al evaluar los reflejos espinales, vemos que el reflejo patelar está muy disminuido, lo mismo que el reflejo gastrocnemio, está presente pero muy disminuido. Y el reflejo flexor está presente pero es débil, le cuesta mucho flexionar la extremidad, y de hecho el tarso no lo flexiona del todo, flexiona la rodilla y la cadera, pero el tarso no lo llega a flexionar completamente. En la extremidad anterior el reflejo del tríceps está presente, pero parece disminuido. El reflejo del bíceps no está, o parece ausente o muy disminuido también, y el reflejo flexor está también sumamente disminuido. El animal siente, es decir, tiene sensibilidad, sabe que le estamos pellizcando la extremidad, pero es incapaz de flexionarla. En las extremidades contralaterales veremos que los reflejos son iguales que en las del otro lado, están disminuidos en ambas, la extremidad posterior y la extremidad anterior. El reflejo panicular está ausente o muy disminuido también. A la palpación paraespinal el animal no presenta dolor en ningún punto de la columna, ni a nivel cervical tampoco. En este caso, la tetraparesia no ambulatoria y la debilidad generalizada del animal, junto con la debilidad del cuello y de la cabeza, más la ausencia o disminución de los reflejos en todas las extremidades, incluso en el tronco, hacen que localicemos la lesión en el sistema nervioso periférico, a nivel de los nervios periféricos. Son muchas las enfermedades y las causas de lesiones o de afecciones del sistema nervioso periférico. Pero entre estas, unas de las más importantes son las causas metabólicas, sobre todo las endocrinopatías. Y una de las que vemos más frecuentemente en nuestros animales de compañía es la neuropatía causada por diabetes mellitus, que era lo que en realidad tenía este animal.
De hecho, una vez controlada la diabetes, la neuropatía periférica desaparece y el animal es capaz de volver a andar de nuevo de forma normal. Este otro caso es muy similar al que acabamos de ver. Se trata de una perrita mestiza de mediana edad, también con una tetraparesia no ambulatoria aguda. Veremos también, al igual que en el caso anterior, que cuando la intentamos levantar es incapaz de mantener la cabeza levantada por sí misma, a diferencia de los animales con lesiones medulares, y está muy débil en las 4 extremidades y presenta déficits de propiocepción en las 4. Al igual que en el caso anterior, los reflejos están disminuidos en las 4 extremidades y las reacciones posturales, la propiocepción es también ausente o está muy disminuida en las 4 extremidades. Se trata también de una afección, por lo tanto, del sistema nervioso periférico, pero en este caso causada por un ataque autoinmune contra las raíces nerviosas de todos los nervios periféricos, por una polirradiculoneuritis aguda idiopática que se diagnostica mediante electromiografía y análisis del líquido cefalorraquídeo. Desde la óptica de la ortopedia y la traumatología, el llevar a cabo un examen neurológico en un paciente es imprescindible. Y esto lo tenemos que llevar a cabo siempre. Si no lo hacemos, tarde o temprano, nos vamos a topar con una sorpresa desagradable. Aquellos animales que han sido golpeados o que se han caído, siempre pueden venir con una lesión neurológica que acompaña a una fractura de un hueso. Entonces el examen neurológico es importante. Si el animal tiene, por ejemplo, mucho dolor a causa de las fracturas, es prácticamente imposible llevar a cabo un examen neurológico. En cuanto uno lo toque, el animal va a reaccionar violentamente, pero a lo mejor está denervado la porción que uno está revisando y resulta que le duele otro miembro y el animal responde con dolor. Entonces nos puede engañar. Estos casos complejos hay que tratarlos con pinzas. Hay veces que es importante llamar a un neurólogo para que sea él o ella quien lo examine. Esto siempre antes de proceder con la parte quirúrgica. Ya siendo un poco más específico, me gustaría hablar de los pacientes que vienen a consulta porque tienen un problema de displasia. Animal que viene con una prueba radiológica de displasia de la cadera. Y sin embargo, después de unos segundos de verle caminar, resulta obvio que arrastra las piernas o está un poquito hipermétrope. Y ese paciente, aun y cuando tiene displasia de la cadera, no me ha venido a ver por eso. Me ha venido a ver porque el dueño está preocupado porque cojea. Y la razón de la cojera es una razón neurológica. Tal vez la causa más común es una compresión de la cauda equina en la región lumbosacra. Esto llamado síndrome de la cauda equina. Es mucho más frecuente de lo que nosotros suponemos y es una entidad patológica que se diagnostica menos de lo que debería ser diagnosticada. Otra patología que me viene a mente son aquellos pacientes que son presentados porque tienen una cojera unilateral, muy discreta. Y al examen ortopédico aparentemente no tienen nada. Y uno se vuelve loco buscando. Y lo que estos animales tienen es una radiculopatía. Tienen un pequeño disco, o puede ser un tumor también, que les está apretando un nerviecillo, una raíz nerviosa. Y si uno no hace un examen neurológico, jamás llegará al diagnóstico.
Cocker, que está tetraparético, no ambulatorio. Es decir, es capaz de mover las extremidades, tiene todavía algún resto de función motora voluntaria, pero es incapaz de deambular solo, sin ayuda. A la vez tiene déficits de propiocepción severos en las 4 extremidades. El reflejo patelar es normal en las extremidades posteriores, al igual que el reflejo gastrocnemio y el reflejo flexor. El reflejo del bíceps, aunque difícil de ver por el pelo del animal, pero se observa la contracción del músculo bíceps, está presente, igual que el reflejo del tríceps, porque hay una ligera extensión del codo cuando se golpea el tendón del tríceps con el martillo. Y el reflejo flexor de la extremidad anterior disminuido. El reflejo panicular está presente. A la palpación de la columna vertebral el animal no demostraba ningún dolor, sin embargo a la extensión cervical el animal muestra una resistencia notable, lo mismo que al realizar los giros de la cabeza hacia el lado, lo cual demuestra que el animal tiene dolor cervical. En este animal la localización final fue de médula espinal cervical, segmentos medulares C1-C5. Aunque el reflejo flexor de las extremidades anteriores estaba disminuido, si el resto de reflejos en la extremidad anterior están presentes y normales, muchas veces la ausencia de reflejo flexor es sencillamente por el dolor cervical. Los animales con fuerte dolor cervical tienen tendencia a no querer mover demasiado las extremidades anteriores y por tanto a no querer flexionarlas, aunque el resto del examen neurológico indique que la lesión está entre C1 y C5. Y la principal causa de una lesión de este tipo en un perro de raza Cocker es una hernia discal, una compresión medular por hernia discal. A veces, con lesiones cervicales que afectan a los segmentos espinales C6-T2, podemos tener presencia de reflejos normales si la lesión compresiva no es muy grande, debido al gran diámetro del canal medular a este nivel. El mismo tipo de lesión, por el contrario, a nivel lumbar, donde el canal vertebral tiene un diámetro mucho menor y la médula espinal queda mucho más encajada dentro del canal medular, la misma lesión o una lesión del mismo tamaño producirá déficits neurológicos más graves y disminución siempre o ausencia de reflejos espinales.
Lo que hemos explicado aquí para los reflejos espinales de las extremidades anteriores con lesiones en C6-T2 sirve de la misma manera para lesiones en todo el canal cervical. Todo el canal cervical desde C1 hasta T1-T2 es mucho más ancho o tiene un diámetro mucho más grande que el canal vertebral a nivel lumbar o toracolumbar. Por lo tanto, cualquier lesión cervical dará siempre sintomatología neurológica menos grave que la misma lesión a nivel toracolumbar. Aquí vemos a un animal que camina tetraparético, mucho peor en el lado derecho, aún así, aunque el animal está tetraparético, la paresis es mucho peor en el lado derecho que en el lado izquierdo, si nos fijamos al andar, y sobre todo mucho peor en la extremidad anterior derecha. En las reacciones posturales de las extremidades posteriores vemos que hay déficits claros en la extremidad posterior derecha y déficits también en la izquierda, aunque no tan severos como en la derecha. En la extremidad anterior izquierda no observamos déficits de propiocepción, mientras que en la derecha hay un déficit de propiocepción absoluto. La propiocepción está completamente anulada en esta extremidad. Los reflejos espinales en las extremidades posteriores, tanto el patelar como el gastrocnemio como el flexor son normales, mientras que en la extremidad más afectada, en la extremidad anterior derecha, la más parética, la que presenta peores déficits de propiocepción, los reflejos espinales están muy disminuidos o ausentes. Al mirar la presencia de reflejo panicular, vemos que este está disminuido en el lado derecho, también en el lado izquierdo, pero de manera mucho más exagerada en el lado derecho. Al realizar la palpación paraespinal no hay dolor en toda la columna vertebral, excepto al llegar a nivel cervical. Cuando intentamos extender o flexionar el cuello dorsalmente o hacia los lados, el animal ofrece una gran resistencia y muestra signos de dolor, sobre todo al girar la cabeza, al intentar girarle la cabeza hacia el lado derecho, que es donde tiene la lesión. El animal no quiere girar la cabeza hacia ese lado y se tira al suelo. En este caso, la tetraparesis peor en el lado derecho, la presencia de déficits de propiocepción mucho más severos en el lado derecho y la ausencia de reflejos espinales en la extremidad anterior derecha nos hacen localizar la lesión en los segmentos medulares C6-T2 y lateralizarla hacia el lado derecho. En este animal la lesión estaba en concreto causada por una hernia discal cervical lateralizada hacia el lado derecho a nivel del disco intervertebral entre C6 y C7. En este perro lo que observamos es que tiene una marcha paraparética y atáxica en las extremidades posteriores, tiene una incoordinación de movimientos clara y déficits motores, tiene dificultades en la marcha en las extremidades posteriores.
Se le van de lado a lado, lo cual también es un signo de ataxia, y está débil. En cambio, las extremidades anteriores son completamente normales. Además, si nos fijamos, camina con el lomo ligeramente arqueado, tiene una ligera cifosis toracolumbar. Y al evaluar las reacciones posturales, bueno, pues el animal tiene déficits claros de propiocepción en las dos extremidades posteriores, mientras que la propiocepción es completamente normal en las extremidades anteriores. Al evaluar los reflejos espinales en las extremidades posteriores, estos están todos presentes o ligeramente aumentados, tanto el patelar como el gastrocnemio, como el reflejo flexor. En las extremidades anteriores que no están afectadas, los reflejos espinales son también normales. El animal no presenta hiperestesia evidente a nivel toracolumbar, o si la tiene es muy débil o muy leve. En este animal la presencia de paraparesia y ataxia en las extremidades posteriores, junto con los déficits de propiocepción y la presencia de reflejos normales en las extremidades posteriores, sugiere una lesión a nivel medular entre los segmentos T3 y L3. Los principales diagnósticos diferenciales en este caso serían los de una mielopatía degenerativa del pastor alemán, pero no podríamos excluir la presencia de una hernia discal crónica. Al final, de hecho, este animal tenía una hernia discal toracolumbar crónica. En este caso tenemos a un animal parapléjico, sin ningún tipo de función motora en las extremidades posteriores, es incapaz de moverlas en absoluto. Evidentemente está no ambulatorio, cuando la función motora es cero los animales siempre están no ambulatorios. Además carece de propiocepción, la propiocepción es también nula en ambas extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores son completamente normales tanto en la marcha como a nivel de reacciones posturales. Los reflejos espinales en las extremidades posteriores están presentes, el animal presenta reflejo flexor, y lo que sí interesa evaluar en estos animales, en animales que están completamente plégicos en las extremidades posteriores, es si aparte de reflejo flexor existe o no existe sensibilidad superficial y profunda, la cual evaluamos mirando en la cara del animal, es decir, viendo si el animal hace algún gesto que denote que está sintiendo que le estamos pellizcando la extremidad. Es en estos casos, en animales totalmente plégicos, en los que vale la pena evaluar si existe o no existe sensibilidad superficial y profunda. En animales con sensibilidad profunda por lesiones compresivas de la médula espinal, el pronóstico es muy bueno si la cirugía se realiza a tiempo. En cambio, en animales que han perdido la sensibilidad profunda en las extremidades afectadas, si la cirugía se realiza durante las primeras 24 horas tras perder la sensibilidad, el pronóstico para la recuperación es de un 50%. Y si la cirugía se realiza más allá de las 24-48 horas, el pronóstico para la recuperación ya baja a un 5% o menos. Por lo tanto, en estos animales es muy importante determinar qué tipo de lesión está causando la paraplegia y si es una lesión quirúrgica, operarla cuanto antes. De hecho, estos animales son lo que se llama una urgencia neurológica y deben referirse para ser evaluados y operados cuanto antes mejor. En animales totalmente plégicos también, como en este, es frecuente que el reflejo panicular desaparezca caudal a la lesión. Aquí está presente, sin embargo, un par de segmentos espinales más caudales el reflejo ya está ausente, lo cual nos indica más o menos a qué nivel vamos a encontrar la lesión cuando realicemos las pruebas diagnósticas pertinentes. Aquí no lo hay, en cambio, un poco más adelante sí lo hay ya, o vuelve a aparecer, más o menos en este punto. Evaluamos ahora si el animal tiene algún punto de hiperestesia o de dolor espinal. En animales muy estoicos a veces es difícil, pero parece que al llegar a un punto a nivel de la columna toracolumbar, el animal realiza algún gesto de dolor con la cabeza. Bien, pues al igual que antes, la presencia o el hecho de que el animal esté parapléjico
con reflejos espinales normales y extremidades anteriores completamente normales, localiza la lesión entre los segmentos medulares T3 y L3. En este caso se trata de una lesión más grave que en el caso anterior, porque nos está causando paraplegia, es decir, ausencia completa de función motora, aunque no está indicando un pronóstico muy grave, puesto que el animal todavía tiene sensibilidad superficial y profunda. En este animal la lesión estaba causada por una hernia discal toracolumbar, que al operarla supuso la recuperación de la función motora de las extremidades posteriores en este animal. Bueno, pues parecido al caso anterior, pero diferente en que este perro está paraparético, no está pléjico, es decir, todavía conserva función motora, está ambulatorio, es capaz de andar por sí solo, pero tiene una paraparesia ambulatoria grave, es decir, anda pero con mucha dificultad y cada pocos pasos tiene tendencia a caerse. Está además muy atáxico en las extremidades posteriores y tiene el lomo muy arqueado, presenta una cifosis toracolumbar, una cifosis marcada, la cual es indicadora de dolor paraespinal severo. Este otro perro tenía también una hernia discal a nivel toracolumbar, que era la que le estaba causando la paraparesia y el dolor paraespinal marcado a nivel toracolumbar. Es decir, la lesión es la misma que en el caso anterior, pero menos grave, o una hernia discal menos aguda o menos cantidad de material discal herniado. Aquí vemos a un animal paraparético, es decir, tiene déficits en la función motora en ambas extremidades posteriores, es decir, está paraparético en la extremidad posterior derecha y prácticamente pléjico en la extremidad posterior izquierda, lo cual nos está indicando ya que tenemos una lesión lateralizada. Aún así, la función motora en la extremidad contralateral no es normal en la extremidad derecha. En la extremidad posterior izquierda presenta déficits de propiocepción marcados, severos, o la propiocepción es prácticamente nula en la izquierda, en la extremidad que arrastra, y las extremidades anteriores son completamente normales. Como hemos visto antes, la propiocepción está completamente ausente en la extremidad posterior izquierda, está presente y normal en ambas extremidades anteriores, y presenta leves déficits en la extremidad posterior derecha. Al valorar los reflejos espinales en la extremidad más afectada, el patelar está presente, el gastrocnemio está presente pero es débil y el reflejo flexor está ausente. Es decir, todos los reflejos mediados por el nervio ciático, tanto el flexor como el gastrocnemio, están muy disminuidos o ausentes, lo cual nos hace localizar la lesión en los segmentos medulares L7, S1, S2 y una lesión lateralizada hacia el lado izquierdo. En las extremidades anteriores valoramos los reflejos por tener un examen neurológico completo, pero no haría falta ni valorarlos, puesto que las extremidades anteriores a la marcha están completamente normales. En la extremidad posterior contralateral el reflejo patelar está presente y es normal. El reflejo gastrocnemio también, de hecho se ve mucho más fuerte que en la extremidad contralateral. Y el reflejo flexor está presente y es completamente normal. El animal flexiona todas las articulaciones de la extremidad posterior. El reflejo panicular es normal. Y al valorar si el animal tiene algún tipo de dolor paraespinal,
no presenta dolor a ningún nivel. Todos los déficits en este animal localizan una lesión entre los segmentos medulares L7 y S1 lateralizada hacia la izquierda, y con una presentación aguda como la que tuvo este perro sin dolor paraespinal, el diagnóstico diferencial principal es el de un embolismo fibrocartilaginoso, que debe confirmarse mediante mielografía o resonancia que resultan normales.